vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se secará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Corazón, lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida. Abre el camino, nunca se secará.
de reyes y Señor. El Dios de salvación que vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se posarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se posarán ante el Cordero y el león. Todos se posarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. Oh, 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 Aleluya. Aplauso a nuestro Señor. Buenas noches, bienvenidos a esta segunda noche de nuestro Encuentro Intercontinental de Plantación de Iglesias y Desarrollo de Liderazgo. Nos complace verdaderamente en el Señor estar reunidos aquí, esperando con ansias recibir de Dios visión para lo que Él quiera de nosotros. Permítanme orar junto con ustedes, pidiendo que el Señor haga de esta noche una noche de bendición, una noche de reflexión, pero sobre todo una noche en la que Él llene nuestros corazones con pasión para hacer lo que Él quiere de nosotros. Oremos. Te damos gracias, amado Dios, infinitamente. Te damos gracias porque siendo como somos, sin merecerlo, Señor amado, tú nos has puesto a tu servicio y nos has dado una tarea hermosa en la que, como está escrito, Señor, aún los ángeles del cielo quisieran participar, y nos has honrado. Nos has hecho dignos, Señor, por medio de Cristo, y queremos, Señor, cumplir tu voluntad, no a la altura de nuestros sueños ni de nuestras expectativas, sino, Señor, a la altura de lo que tú quieres hacer en este mundo tan necesitado de ti. Padre, que esta noche tu palabra pueda hablar a lo más íntimo de nuestro ser, que tu palabra, Señor, pueda hallar cabida en nuestros corazones y salgamos de aquí, Señor, entendiendo lo que es tu voluntad, lo que es tu propósito para cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor. Ponemos este tiempo de una manera especial en tus manos para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Sin mayor preámbulo, entonces quiero invitar a nuestro expositor de esta noche, Alan, para que él continúe compartiendo con nosotros el tema de hoy. Hola, everyone. Whatever you say.
It's great to be back here tonight with you. Es bueno estar aquí de nuevo esta noche con ustedes. We've had a lot of fun today. It was a big day, long day, Ha sido un día bien largo, lo hemos disfrutado en gran manera. but one I think that was significant for many of us, and for me Pero certainly. me da el placer de pensar que fue muy significativo para muchos de nosotros. And the two of us are still dancing Y together. todavía nosotros estamos bailando juntos, separados, tú sabes, pero estamos bailando juntos. So tonight I want to talk something about putting the adventure back into the venture of church. Quiero esta noche hablar de devolver la aventura de regreso a ventura de la iglesia. So engaging in risk and thriving in risk. Involucrarnos en el riesgo y poder ser fructífero en eso. Something that I think is very important for learning, for innovation, Es muy importante para el aprendizaje, la innovación, for community, para comunidad, for leadership, discipleship. para el liderazgo, el discipulado. The idea of putting ourselves at risk. La idea de ponernos en riesgo. Now, I mentioned last night that I've spent much of my adult life trying to understand the nature of movements. Hablé anoche de que he pasado gran parte de mi vida tratando de entender la naturaleza de los movimientos. Trying to understand the nature of movements that change the world. Yeah? Movimientos que cambian el mundo. I looked at the early church, Miré la iglesia primitiva, the Celtic movement from Ireland, el movimiento céltico de Irlanda, early Methodism in the United States, el metodismo temprano de los Estados Unidos and also the Chinese underground church. y as I también mentioned la last night. iglesia china subterránea. And that, of course, ended me up in a book, writing a book called The Forgotten Ways. Y eso me llevó a escribir el libro Caminos Olvidados. Now, when I was researching movements, Cuando estaba investigando movimientos, I became more and more that the kind of community I was seeing there in the movements y es que estuve viendo que el tipo de comunidad que estaba identificando que era característico de los movimientos was somewhat different to the kind of community that we generally used to in churches. era diferente al tipo de comunidades del que estamos acostumbrados en las iglesias. They had a different bonding Tenía una unión distinta unos con otros, than just a Sunday fellowship and maybe a midweek meeting. más allá de la reunión del domingo y reunión de media semana. Now remember, they were, in the case of early church in China, they were persecuted. Y recuerdan que en la iglesia de la China estaban siendo perseguidos. They were never legal. Nunca fueron legales. So they were at the margins of society. Estaban en los márgenes de la sociedad. So they were really not normal, at the edges of society, sometimes in difficult places. Estaban en situaciones no normales, en el borde de la sociedad, en situaciones muy difíciles. So I went looking for the names of what I was looking at, trying to find Estaba names for it. tratando de buscar el nombre que identifica lo que yo estaba identificando con este tipo de comunidades. And I discovered this anthropologist called Victor Turner. Y encontré a un antropólogo que se llama Victor Turner. He was a guy who was studying the rites of passage Estaba estudiando los ritos de inauguración of when young boys are transitioned to being men cuando los jóvenes transicionan a ser hombres in the southern parts of Africa among the Ndembu people, en la parte sur de África entre la tribu Indembu, which is now in Zambia. que es ahora en Zambia. Now this is true for almost all of Africa. Esto es cierto ahora para toda África. What he discovered that mostly there was in the nature of the African village. Hold on. Okay, ya. Gracias. Good. Lo que él descubrió es que en los extremos de la tribu, de la villa africana, de la aldea, No, it's not that. There was the female section of the village estaba la sección femenina de la aldea and the male section of the y village. la sección masculina de la aldea. And all the kids under 13, male and female, Y todos los jovencitos menores de 13 años, tanto hombres como mujeres, muchachos y lived niñas, in the female compound. en el grupo femenino. Now we know that there must have been visitations
Y sabemos que debían haber visitaciones entre esos dos grupos. because they were children, but Porque estaban naciendo muchachos, se colaban de uno para el otro effectively lado. they lived apart. Aunque eso sucedía, vivían aparte. It is the way it is. What would happen at a certain time of the year when it was ritually determined? Había un cierto tiempo del año cuando era determinado de manera ritual. The men would come into the female compound of the village, Los hombres iban a la parte de las mujeres de la aldea and they would round up all the 13-year-old boys. y reunían a todos los niños de 13 años, a todos los adolescentes de 13 años. And they would take them out into the jungle. Y lo llevaban a la jungla. Now, I want you to think about this. This is African jungle, Piensen en esto es la jungla africana, in the bush, en los montes, where just about every animal could take you out. donde cualquier animal te traga y te elimina. And what would happen is that they would circumcise the young men, Y lo que sucedía era que los circuncidaban, con 13 años de edad los circuncidaban. and if that wasn't hard enough, Y si eso no era lo suficientemente difícil y duro, they would sit there and lecture them, and this is what it means to become a man. y se sentaban con ellos y le daban su cátedra de qué esto es lo que significa convertirse en hombre. And then they would basically leave the boys in the bush for about 6 months. Y dejaban a los jovencitos al salvaje por 6 meses. Now, just to be clear, of course, in the village, the kids were very aware it was safe, it was secure. Es They- importante saber, o sea, que en la aldea los niños estaban bien protegidos, cuidados, They knew their way around and they were protected. estaban protegidos por But los por out in the adultos. bush, all of a sudden, they were, the word he uses, facing an ordeal. Pero en el monte estaban enfrentando una situación, They were facing real Difícil. danger. peligro, enfrentaban, They were marginalized eran marginados and disoriented. They y didn't know their way totalmente around. desorientados porque eran soltados a lo salvaje. And this is what this context of disorientation and danger he called liminality. Y ese contexto de vivir en riesgo y en peligro, él le llamó liminalidad. The threshold experience. Es la experiencia de estar en el extremo. So at this point, the young boys would, and they would say actually, once a month, the elders of the village will come and meet you at the tree of meeting. Y durante esos 6 meses, una vez al mes, los ancianos de la iglesia decían, nos vamos a reunir en este árbol para que ustedes vengan. And there we will teach you what it means to be a man. Y ahí le vamos a enseñar lo que significa ser un And they hombre. would say, bye-bye, see you later. Y luego le decían, adiós, nos vemos, búsquensela. And off the boys would go. Y por ahí se iban los muchachos. So what would happen is some of the boys would go out 1 by 1, 2 by 2, and they would try and survive. Y lo que sucedía era que algunos se iban solos, otros iban en pares, tratando de sobrevivir. So they eventually realized that they're never going to survive like that. Y se daban cuenta de que de esa manera no iban a poder So sobrevivir. after a month or two, Después de un mes o dos, they begin to band together. comenzaron a juntarse, a estar juntos. And this is what he calls communitas. Y eso es lo que el antropólogo llama comunitas. Communitas is the kind of community that gathers in the context of a challenge, ordeal, and danger. Comunitas es el tipo de comunidad que se forma en el contexto de riesgo, de peligro, de desafío. And what would happen is that the boys would then, after the 6 months, Y lo que sucedía es que los jovencitos después de los 6 meses they would come and be re-embraced into the village, volvían a la aldea y eran abrazados e integrados a la aldea. now as young men, Ahora como jóvenes in the male part of the village. en la parte masculina de la aldea. And what they would do is that they would then get to share their story with the rest of the Y village lo que hacían era que compartían sus historias de aventura al resto de la aldea, in the fire, around the fire pit. alrededor de la fogata. And this would take for a number of months. Y esto tomaba meses, They would be able to tell their stories. contando historia tras historia. Now, they didn't have television and all that No stuff. tenían televisión ni nada de eso, obviamente. So what would happen as they told their stories, Y lo que sucedía era que mientras ellos compartían sus historias, it would awaken the memory of the older men. despertaba la memoria de los hombres más adultos, más ancianos. Remember Ndembu?
recordando, oye, ¿te acuerdas cuando nosotros pasamos esa lucha? When we were going through our rite of passage, Y ellos entre ellos se recordaban de las historias de ellos de cuando pasaban el rito y de su inauguración como hombres. and the leopard chased us up the tree, Y la historia del leopardo que se encaramó en la mata. and that's when you lost your leg. Y ahí fue que perdiste la pierna. But you know, it's those remember when stories. Y ahí se dan las historias de recuerda cuándo. And this, what Victor Turner would say, would renew the entire village. Y esto causaba, según Victor Turner, el renuevo de toda la comarca, de toda la aldea. So this idea of kind of going out into the marginal spaces and returning would bring renewal to the village. Esto de salir a los espacios del margen y regresar con aventura fomentaba la comunidad entre ellos. What I was most interested in is that in the case of the churches in China and the early church, Lo que me interesó mucho fue ver que en los casos de la China y la iglesia primitiva, this aspect of liminality was more general than was the more static environment of the community. So they were living in liminality for most of the time. lo que uno observa al ver las comunidades que vivían en ese espacio de liminalidad, And it de shaped riesgo, de fuera, en los and it bordes. shaped the nature of their relationship. Y they le had dio with each other. forma a la naturaleza de la relación entre la gente de la comunidad. Now this ought not to be too surprising for us, Esto no debe sorprendernos para nada, in that it's all over the Bible, friends. porque está en toda la Biblia. So let's start with the story of Abraham. Comenzó con la historia de Abraham, por ejemplo. Now, Abraham was meant to live he lived in the land of Ur. Él estaba viviendo en la tierra de Ur de los Caldeos Ur was meant to be quite a civilized place. y era un sitio bastante civilizado. They had some kind of air conditioning. Tenían como su forma de aire acondicionado. They would take the air underneath the ground and it would come up in the houses. Ellos tenían, really? Yeah, it was like Oh, air wow. conditioning. Ellos tenían un sistema de ducto que el aire entraba por debajo de la casa y subía el aire fresco. O sea, tenían aire acondicionado. So it was a comfortable place. Era un sitio cómodo para estar. And God says to Abraham, hit the road, baby. Y Dios le dice a Abraham, miras para la calle. And by the way, this is not just like a family holiday. Y no era un vacacionar de Vacation, familia. There were about 70 of them Eran como 70. because it was extended family. Era Abraham y su familia extendida. And why do we know that? Is because Abraham could go to war against people. Y lo sabemos porque Abraham podía ir en guerra contra It otros. wasn't just a nuclear family. No era la familia nuclear como nosotros la concebimos, de mamá, papá y dos tigueritos. And the stories of Abraham Y las historias de Abraham become absolutely the basis for what was to come later. es la base de lo que vendría después. And he becomes what the Bible calls the father of the faithful. Y él se convierte el padre de los fieles o de la fe. Yeah. And that's just one of them. So, Y esta es una de las historias. and that story still impacts us today. Y esa historia nos impacta a todos hoy. Think about the Exodus. Piensa en el Éxodo. As this nation of slaves is delivered from Egypt, Esta nación de esclavos son liberados de Egipto, from the superpower, del superpoder que había, and goes through the Red Sea, y atraviesa el Mar Rojo. and it finds itself 40 years in the desert. Y se encuentra 40 años en el desierto. And in the desert, God forms them as the nation Y of es en el Israel. desierto que Dios lo forma como la nación de Israel. And he covenants with them. Y hace un pacto con ellos. And when they get into the land of promise, Y cuando entran a la tierra de la promesa, he says to them, beware lest you forget y le dice, tengan cuidado no olvidarse what the Lord did when you were in the desert, lo que el Señor hizo cuando ustedes estaban en el desierto. in the liminal space. En ese espacio liminal. You can pick David and the band of warriors. Puedes escoger cualquier historia, David y sus amigos, guerreros, Who did some crazy kind of things. que together. hicieron locuras. Kind of a comradeship. Había esa camaradería entre ellos. A big case of liminality was in the exile in Babylon. Un caso grande de liminalidad fue cuando ellos fueron exiliados a Babilonia. Prior to this, Israel had been somewhat unfaithful and Anterior a esto, Israel fue bastante infiel a Dios given to idolatry, y se dieron a la idolatría. and God sends them into exile as a judgment. Y Dios los envió al exilio como juicio. And they learn in Babylon what they could never have learnt in Jerusalem.
Y aprendieron en Babilonia lo que nunca pudieron haber aprendido en Jerusalén. And then there's the New Testament, Y luego tenemos el Nuevo Testamento. Jesus and the 12, Jesús y los 12. Jesus and the 40, Jesús y los 40. and the Y 70, los 70. where he sends them out. He says, don't take any food for Donde you. los envía y le dice, mira, no lleven nada para el camino, no lleven, o sea, Just go and expect the esperen hospitality que of la people. gente les resuelva el problema. And when they chase you out, you dust the, Y cuando you dust the lo feet corran de off. un pueblo, salgan huyendo y sacúdense los polvos de los pies, o sea, imagínate. The Son of Man has nowhere to lay his head. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Liminality was basic to their condition. Liminalidad era básico a la condición de la comunidad de Jesús. Think about the book of Acts, Piensa en el libro de los Hechos, the journeys of Paul. los viajes del apóstol Pablo. They were like crazy, Eran viajes loquísimos, life-threatening. eran amenazantes para su vida. Then you look at John in the last book of the Bible, in the book of Revelation. Y ves a Juan en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis. He's in a place of extreme liminality. Está en un sitio de extrema liminalidad. And God reveals to him in that extreme Y en place ese lugar de extremo, Dios se revela a él. visions of the world and what is to come. La visión del mundo y de lo que ha de ser en este mundo. Now, friends, I've come to the conclusion He llegado a la conclusión, amigos, that liminality in communitas is not it's not abnormal for the people of God in the Bible, que liminalidad y comunitas no es abnormal para la gente, el pueblo de Dios, but is actually part of what it means to be God's people. pero es parte de lo que significa ser el pueblo de Dios. And all the great downloads of revelation Y todas las revelaciones, cuando Dios la daba de manera concentrada, come in the most extreme places. vienen en los momentos más extremos. And so that's the Bible stories. Eso es lo que nos enseña la Biblia. You could think of this in the case of where it is in common life today, Puedes pensar esto en la vida común, a sports team, el equipo deportivo, where a group of people who might normally not be friends, con un grupo de personas que normalmente en un estado normal no serían amigos, in order to play a game of football para jugar un juego de fútbol, or whatever, pelota, béisbol, become a group of comrades se convierte en un grupo de compañeros unidos in the context of a challenge en el contexto de un desafío, and something that they cannot do apart. algo que ellos no pueden hacer solos. And even if they lose, and you think about supporting your sports team, Y aun cuando pierden, cuando piensas en darle apoyo a tu equipo de deporte, even in the loss, there is a comradeship. aún en la pérdida hay ese sentido de camaradería. In the military, En el ejército, en lo militar, where people are put in the most extreme situations, donde la gente es puesta en las situaciones de mayor extrema, you have to learn to rely on the other person, or else tienes que aprender a descansar en el otro, si no else pierdes la vida. lose your life. Or perhaps Pierdes lose la your vida, life. ya. Think about movies Piensa en las películas que te gustan, and stories. historias. Think of your favorite movie. Try and call it to mind. Piensa en tu película favorita. Trata de recordar tu película favorita. And I would suggest you it goes something like this. Y te sugiero que va algo así. There's a place of normality La vida está normal. there, where and then something happens so that this person has to go into extreme situation. Y algo sucede que esta persona tiene que entrar a una situación extrema. The CIA is after him. La CIA le cayó atrás. He's got secrets that the CIA doesn't want to know. Tiene secretos que la CIA no quiere que él revele. He's Oye, on the run. Y anda huyendo. You don't think he's going to make it. No creen que no va a sobrevivir. And all of a sudden a beautiful woman comes into Y the de story. repente aparece una mujer hermosa en la historia. And together, it might not even be about sex at this time. Y juntos, y puede ser que en ese momento no tenga que ver nada con una conexión romántica. It's about survival. Yeah? Es sobre sobrevivir. And together they seem to overcome. Y juntos parece que vencen. And then things go back to normal. Y luego las cosas vuelven a la normalidad. So you're in the place of orientation, Está en el lugar de orientación, disorientation, desorientación, reorientation. reorientación. And many story writers call this the hero's journey. Y muchos escritores de historias le llaman la jornada del héroe. You can think about the Lord of the Rings, Piensa en el Señor de los Anillos. where hobbits are not given to adventure.
Los hobbits enanos no están dados a la aventura, tienen una vida tranquilita en su aldea. They're like 6 or 7 meals a day. Se comen como 6 o 7 comidas al día. They never venture out of their No. kind of their area. Nunca salen de su área de seguridad. It's looked down upon. Se ve como algo malo que tú salgas de ese área de seguridad. And all of a sudden, this hobbit called Frodo Y de repente este hobbit que se llama Frodo, is given a challenge. He was given a ring. le dan un desafío, un anillo. And he's to take this ring to the Elven Council of Elrond. Y tiene que llevar este anillo al consejo de Elrond. And he's joined by other hobbits called Merry and Pippin and Y Samwise. se reúne con otros hobbits que se llaman Miriam, Pippin y Sam. And through a whole lot of problems, they make their way eventually to the Y Council a of través de Elrond, muchísimos problemas llegan eventualmente al consejo de ancianos de Elrond. where the ring is put on the table, Y el anillo lo ponen en la mesa. and no one can touch it without being damaged by Y it. nadie lo puede tocar sin que le afecte negativamente. But the innocent hobbits are the ones most likely to be able to handle it. Pero los inocentes hobbits son los que pueden manejar el asunto. But they have to be able to take this ring to the fire Pero tienen que llevar este anillo al fuego, a Mordor. in Mordor, yeah. And they then form what they call the Fellowship of the Ring. Y se forma lo que se llama el compañerismo del anillo. And the Fellowship of the Ring is now made of elves, Y ahora es compuesto de elfos, dwarf, enanos, and humans, humanos and the wizard, y el brujo, el mago, perdón, and the hobbits. y los hobbits. These people don't generally get on with each Y other. esos son gente que normalmente no se relacionan They- uno con otro ni se llevan uno con otros. They got issues. Tienen problemas entre ellos, viven peleando. But in actually getting the ring to Mordor, Pero en el ejercicio de llevar ese anillo a Mordor, facing all kinds of challenges, enfrentando todo tipo de desafíos, they eventually get the job done. eventualmente hacen el trabajo. And they earn the right to be called the Fellowship of the Y se Ring. ganan el derecho de ser llamados los compañeros And del anillo. everyone eventually bows and respects the Y todo el hobbits. mundo de repente ahora se postra y respeta a los hobbits. Liminality, Liminalidad, communitas. communitas. There could be places where in normal life it doesn't have to be death defying. Puede ser en tu vida común, que no tiene que ser situaciones de vida o muerte. I remember a group in San Diego in America. Recuerdo un grupo de San Diego en América. It's a new church plant, about 70, 80 people. Había una plantación nueva de algunas 70, 80 personas. And they decided that in Tijuana, in Mexico, there were people living on the garbage Y heap. ellos vieron que en Tijuana, al cruzar la frontera, habían personas que vivían en los basureros. And they said to each other, not on our shift. Y se dijeron unos a otros, eso no puede suceder en el turno nuestro. We're going to do something about that. Nosotros vamos a hacer algo al respecto. And they decided that each of them would take time out from work. Y decidieron que iban a sacar tiempo fuera de su trabajo, They would not just send money, no iban a enviar simplemente but they dinero. would go and take stuff down there and build houses for the poor. Y se iban y llevaban materiales para construir casas para los pobres, So they didn't have to live on the garbage heap. para que no tuvieran que vivir en los basureros. And I remember talking to the leader of this group, Y recuerdo hablar con el líder de este grupo and he said it was quite amazing because they really impacted the poor. They did some real good work. y dijo, wow, fue impactante porque hicieron un excelente trabajo, But muy he's- buen trabajo. He said that we were more impacted than the poor were Pero dice, nosotros fuimos más impactados que los pobres a quienes servimos. because we were changed as we engaged in those kind of Porque things. nosotros fuimos cambiados en conectándonos con esa realidad. We were bonded together in a Nos significant manner. unimos de una manera significativa unos con otros. I think of an art activist in San Francisco Pienso en un activista de arte en San Francisco who would organize, they like, in San Francisco in California, they like street art. En San Francisco, California, le gusta en el arte de calle, el arte urbano de la calle. And there's a lot of people there from Latin America that are living in the poorer districts of the Y hay town, muchos latinoamericanos que viven en los distritos pobres de San Diego, in what they call the missions district. y lo que le llaman el distrito de misión. But he would then go to the council and ask them for a wall that people could paint on. Y él iba al concejal y pedía
tenía una pared, que le entregaran una pared donde pudieran pintar algo. And then what he would do is he would make an advert in the local paper Y él ponía un anuncio en el periódico local. that anyone who wants to come and do some street art is very welcome. El que quiera venir y hacer arte de la calle está bienvenido. And then they would come together to plan it. Y venían juntos y lo planificaban And, juntos. Some people would say, I want to make a statement about the place I came from in Y El que, Salvador. algunos decían, yo quisiera representar el lugar de donde vine, en El Salvador, en este arte. And some of the people wanted to kind of make some sort of art statement about how they were coping with being made homeless in the city. Y algunos querían expresar cómo estaban sobreviviendo siendo indigentes en la calle. Y Everyone's got a querían story. expresarlo en el arte. Cada quien quería expresar su historia. Yeah. And then once they planned it and they give people, a place, parts of the painting, Y cuando lo planificaban y le entregaban a cada uno parte de la pintura que se iba a hacer en el mural, then the fun would begin. entonces empezaba la diversión. They take their ladders and their paint, Tomaban sus escaleras y pintaban. and for the next 6 to 12 months they'd be painting the walls. Por los próximos 6 a 12 meses pintando las paredes. And what they would do is that by painting one big picture, and everyone's story comes together in the picture. Y al pintar cada uno su porción de la historia, todas las historias se unían en esta obra de arte. These people would be formed into something of a community. Y ellos se formaban entre sí en un tipo de comunidad. They were bonded together. Estaban unidos. I'll tell you a bit of a funny story about me. Quiero contarle una historia cómica, So this jocosa acerca de él. was when I was a little more crazy. Cuando As a él young era man. joven y era un poquito más loco de lo que ahora, porque medio loco el And tipo. about 4 of us back in Melbourne, 4 de nosotros en Melbourne, allá en Australia, we decided that we were going to liberate the giraffe from the local zoo. Really. Decidimos que íbamos a liberar a las jirafas del zoológico local. We knew we'd be arrested, but it wasn't going to go to jail. Sabíamos que nos íbamos a meter preso, pero ni modo. And we would say something to the press about Jesus liberates us or something like that. Y en la prensa decíamos algo como, así es que Jesús nos libera a nosotros. Eso es lo que estábamos pensando. Vamos a caer presos y vamos a dar testimonio de Jesús. And a giraffe, no one's going to run a giraffe over, it's too big. Y no es peligro, porque si tú liberas una jirafa, ningún carro se va a atrever a chocar con una jirafa. O sea, estaban bien. So we tried to plan our way through this, but we couldn't work it out. Y tratamos de planificar esto, pero no logramos. We couldn't work out that they got the giraffe in there in the first place, because there was no way we could get him out. No logramos descifrar cómo fue que metieron a la jirafa ahí para comenzar, So- para nosotros poderla sacar. So we thought about actually we'd have to break down a gate Pensamos, oye, vamos a tener que romper la verja o algo así for the giraffe to get through it. para que la jirafa So we cruce. thought, at that stage we're going to jail. Y dice, bueno, ahí vamos presos, pero mal presos. So we didn't want to do that. So No queríamos hacer eso. So we thought instead of doing that, we were going to go down. There was a part of our city where there were many churches. What is it? A part of our city where there were many churches. Que The Bible Belt. decidimos que fuimos a una parte de la ciudad donde había muchas iglesias. And these churches had terrible signs on the outside. Y estas iglesias tenían letreros terribles, feísimos, afuera en la I don't calle. know if I can, they're just platitudinal, yeah? Sí, era feo. So, and everyone hated them. Y todo el mundo los odiaba. So we thought on one Kristallnacht of a night, one crazy night, we were going to go down that street and burn all the signs. Y decidimos, ¿sabe qué es lo que vamos a hacer? Vamos a una noche de esta una locura, vamos a pasar por la calle y quemar todos esos letreros. And again, it was quite a heroic act because everyone hated them. Y era algo muy heroico porque a todo el mundo odiaba esa. But we thought again this would end up in jail because it's arson. Pero también terminaríamos en la cárcel porque es un arsenal, es encender fuego. So we didn't do that Así either. que no lo hicimos. And I'm tampoco. kind of glad because I wouldn't have been able to come live in America and I wouldn't have met Robert. Sí, me alegro porque imagínate en Estados Unidos y el extranjero le hubieran quitado su derecho de vivir allá, no hubiera podido estar aquí con nosotros esta noche si ese disparate. And why would we do this?
¿Por qué haríamos esto? Just because we would be bonded as brothers forever. We will never forget each other. Porque queríamos estar unidos juntos, hacer algo aventuroso, arriesgado juntos. Nunca nos hubiéramos olvidado de eso. Liminality and communitas. Liminalidad y comunitas. So, I will bring this to an end, but let me give you some examples of how this might be useful in the area of church and mission. Quiero darles algunos ejemplos de cómo esto puede ser útil en el área de iglesia y misión. One of the principles we teach in the various things that we do is that the church needs to organize around mission and not ministry. Uno de los principios que enseñamos es que la iglesia debe organizarse en torno a la misión y no en torno a ministerios. Now, I'm going to use ministry as the ministry to one another inside within Cuando the hablo de church. ministerio, quiero referirme al ministerio unos a otros dentro de la iglesia. And mission is what we do outside of the church. Y la misión es lo que hacemos fuera de la iglesia. It's not a clear-cut dichotomy, but for the sake of it, I'm going to Para do it. propósito de lo que vamos a hablar ahora, lo vamos a ver así. Ministerio lo que hacemos adentro, misión lo que hacemos fuera. So if you plant the flag of the organizing principle of the church, the flag, in the center around ministry, everyone gathers around ministry. Si plantas la bandera en el centro de la iglesia en torno al ministerio, todo el mundo se reúne en torno al ministerio. But I would suggest that even if you intend to do mission, if you're organized around ministry, you'll never get to mission. Si te organizas alrededor del ministerio, quiero sugerirles que nunca llegas a hacer misión, Even if you want to. aún si quieres. And I would argue that most churches are like this. Y quiero presentar la posibilidad de que muchas iglesias sean así. De hecho, creo que muchas iglesias There son así. are actually techniques and methods to measure to what degree a church is oriented towards the inside rather than the outside. Hay medidores para poder evaluar a qué grado está una iglesia orientada hacia adentro. So I would argue that if you put the flag outside of the church in mission, Y quiero argumentar que si pones la bandera fuera de la iglesia, en el área de misión, the church begins to organize around something beyond itself. y la iglesia se organiza a sí mismo alrededor de algo más allá de sí misma. And we would say that that organizing around ministry, you'll never get to ministry, but organizing around mission, you have to do ministry because ministry is the means by which you do mission. Y la idea es esta: si te organizas en torno al ministerio, nunca llegas a hacer misión. Pero si te organizas en torno a la misión, llegas a tener ministerio, porque se necesita el ministerio para poder juntos llevar a cabo la misión. And again, this is another way of seeing how liminality and communitas play. Esto es otra manera de ver nuestra liminalidad y comunitas. By doing something together as a community Al hacer- outside of yourselves, Al hacer algo juntos en la comunidad, fuera de uno mismo, that calls you out of your comfort zones, que te saca de tu zona de confort, that requires you to work together in order to get a job done. que te requiere trabajar juntos y unirse para lograr hacer ese trabajo. I would suggest bonds you together in significant Y los ways. une de una manera significativa unos a otros. So friends, I want to say that it is important for us to be able to put the adventure back into the venture of church. Es importante para nosotros devolver la aventura a esta aventura de la iglesia. And I want to suggest to you that the ship is safest when it is in the port. Quiero decirle que el barco está más seguro cuando está en el puerto, But that's not what ships are made for. pero los barcos no están hechos para estar en el puerto. They're made for the wide ocean. Están hechos para navegar en el amplio mar. And I suggest that that's the church. Y le sugiero eso a la iglesia. That's it. Thank you. Gracias. Viene. Muchas gracias a nuestro apreciado hermano Alan y también a nuestro hermano Robert por bendecirnos de esta manera. Es un gran desafío para cada uno de nosotros en realidad cuando pensamos en las implicaciones de todo esto. Un escritor hablaba de que la iglesia debía ser una iglesia para los demás. Y la pregunta en esta noche para cada uno de nosotros es: ¿qué es lo que el Señor te ha enseñado en esta noche? ¿Qué es aquello que el Espíritu de Dios está tocando en tu corazón y en el mío, llamándonos a salir de repente de la zona de confort? ¿Qué es lo que el Señor está hablando a tu corazón con relación a
esa vida en comunidad, que sí tiene ministerio, pero tiene un enfoque hacia afuera que da sentido aún lo que vivimos adentro. Amados, quisiera terminar esta noche simplemente invitándoles para que mañana a la misma hora, 8 de la noche, nos podamos juntar. Inviten a aquellos que quieran ustedes, invitarlas a poder escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Estaremos cerrando lo que es esta serie de conferencias y pedimos que cada uno de ustedes nos acompañen esta noche cuando nuestro equipo global de recursos estará compartiendo con ustedes lo que son los desafíos de la plantación de iglesias y el desarrollo del liderazgo en el siglo XXI. Una vez más, muchas gracias, hermano Alan, por bendecirnos de esta manera estos días. Realmente ha sido un gozo para nosotros compartir estos tiempos juntos. Después cristianos, hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decían, ved cómo se aman. Hoy al contemplarlos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo ganarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas, olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Aquel que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor, que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón, y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa o mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no.
Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas y otro presume de virtud. Y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz. Ojalá el maestro fuera decir como dijera hace años: no llores, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Jesús se levantó de la muerte, ¿y acaso a ti no habrá quien te despierte? Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no llores, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. Si se ponen sobre sus pies, de libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, Pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste llanto en alegría, le diste luz a mi día.
nos ha cambiado Dios que vamos a dejar de ser una iglesia consumidora para ser una iglesia que practica liminalidad. Y o sea que ahora vamos hacia afuera. ¿Sí o no? Ok. Dios ha hablado a su vida en estos 2 días. ¿Sí o no? ¿Estamos felices? Gloria a Dios. A mí me ha hablado el Señor, a nosotros nos ha hablado el Señor. Entonces Alan ya no lo tendremos más con nosotros. Él se queda aquí hasta el domingo, pero con esta conferencia él termina y queremos hacer un pequeño presente para que él pueda llevar a su casa y disfrutarlo por un buen tiempo. Something that you can take home and enjoy for a long time. Cada vez que él pueda disfrutar esto, recuerda República Dominicana. Every time you can enjoy this, remember Dominican Republic. Te amamos. We love you, Alan. Eso. Dios le bendiga, hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana. See you tomorrow.